Este es el mejor ejemplo que podemos llegar a encontrar de lesiones de la primera motoneurona o del síndrome piramidal, que es una patología súper prevalente, súper frecuente en nuestro medio, que son los accidentes cerebrovasculares. Son un cuadro heterogéneo porque no hay una lesión que viene a ser específica, sino que siempre son de diferentes tipos de manifestaciones o de diferentes tipos de presentación. Y esto se produce porque hay justamente una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, y obviamente, si el cerebro deja de recibir su irrigación, va a dejar de funcionar de acuerdo a cuál es el segmento que esté comprometido. Lo que les había dicho hace ratito, 80% de los cuadros de ACV suelen ser isquémicos. Cuando hablamos de isquemia, hablamos de que hay una, una obstrucción, ¿sí? O una arteria que se tapa. Esa arteria puede ser secundario a su obstrucción a una trombosis, es decir, se formó un coágulo de sangre dentro de la misma arteria, o por una embolia, es decir, es, un, es una partícula que ha viajado. Un émbolo es una partícula que viaja, un elemento, pueden ser embolias de diferente tipo. Las embolias pueden ser formadas por coágulos, pueden ser embolias gaseosas, pueden ser embolias grasas, que las embolias grasas son típicas de las fracturas de grandes miembros, por ejemplo. Entonces, pueden ser secundaria a una trombosis o una embolia. Y en otro gran capítulo, lo que son los famosos ACV hemorrágicos, que la gente comúnmente llama derrame cerebral, que bueno, nosotros en medicina no lo llamamos así, sino que lo llamamos como ACVs hemorrágicos, que son rotura de un vaso sanguíneo, que esto pueden llegar a presentarse como una hemorragia subaracnoidea o como una hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa. Es la tercera causa de muerte en países occidentales y súper frecuente causa de discapacidad, y que hace que mucha gente quede, digamos, dificultada de poder realizar no solamente sus trabajos, sino la vida rutinaria y la vida diaria, y muchos de ellos quedan con rehabilitación permanente o quedan con asistencia eh, humanitaria, por así decirlo. Factores de riesgo para que cualquier persona pueda tener un ACV, ustedes los pueden dividir, por ejemplo, en factores que son modificables o no modificables. Por ejemplo, eh, la edad. Las personas, obviamente, de edad avanzada tienen más riesgo de poder producir un ACV. Los antecedentes familiares, esos son antecedentes que no se pueden llegar a eliminar, son antecedentes obviamente no modificables. El sexo, por más, digamos, tratamientos hoy en día que existen para cambio de sexo, no van a poder cambiar su genética, pero sí existen lo que son factores modificables, como ser el hábito de consumo de alcohol, el tabaquismo, la alimentación o la actividad física, que me puede modificar mis niveles de colesterol. Justamente mi alimentación y mis hábitos pueden modificar mis niveles de glucemia, por lo tanto modificar si yo tengo diabetes o no. Y consumo ciertas sustancias, obviamente cocaína, anfetaminas. Hemos tenido casos de chicos jóvenes que se han presentado con cuadros de ACV hemorrágico y tienen antecedentes de consumo de cocaína, por ejemplo. Factores de riesgo también que predisponen a un ACV, hay ciertos factores específicos. Por ejemplo, hay personas que tienen arritmias, una de las arritmias más frecuentes en nuestro medio, que es la fibrilación auricular. ¿Por qué? La fibrilación auricular se produce cuando las aurículas no se contraen de forma conjunta con los ventrículos, sino que empiezan a fibrilar. Entonces, eso genera movimientos que en lugar de hacer un fluido o un flujo laminar del interior del corazón, genera turbulencias. Esas turbulencias pueden llegar a dar origen a la formación de coágulos o trombos, y si esos trombos se desprenden desde dentro del corazón, pueden viajar a la circulación cerebral, haciendo que el paciente presente ACV. Por eso muchas personas que tienen esta famosa arritmia, con demostración mediante un ecocardiograma de SMOC, que le llaman, o trombos en su interior, estas personas se les suelen anticoagular justamente para evitar el riesgo de hacer un ACV. O las personas que tienen aneurismas, bien, los aneurismas son evaginaciones o dilataciones segmentarias de una porción arterial, que la rotura del mismo es como un globito que se revienta. Imagínense un vaso, que el vaso tenga un globito. Si se revienta ese globito, es lo que formaría justamente un sangrado.
y que muchas veces se suele presentar como una hemorragia subaracnoidea. Entonces, estos son factores de riesgo, para que ustedes se los acuerden, acuérdense, factores de riesgo, modificables y no modificables. Yo no puedo modificar mi sexo, no puedo modificar la edad, no puedo modificar mi genética. Sí puedo modificar mis hábitos, lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, etc. Dentro de las causas, ¿sí?, por las cuales se puede producir, recordemos que aquí estamos viendo en forma conjunta tanto de ACVs isquémicos como hemorrágicos, pero tienen obviamente diferente etiopatogenia, pero vamos a ver causas comunes. Las trombosis ateroscleróticas, vamos a estudiar más adelante lo que es la ateromatosis. Generalmente, las trombosis ateroscleróticas suelen ser causas de ACV isquémicos. Las pacientes que hacen crisis hipertensiva, que generan una hemorragia cerebral, suelen ser las causas de los ACV hemorrágicos. El embolismo, como dijimos, generaría un ACV isquémico. Las roturas de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas son las causantes de ACVs hemorrágicos, las vasculitis de isquémicos. Tromboflebitis no sería una causa frecuente. Y alteraciones hematológicas son muy frecuentes que me generen, por ejemplo, un cuadro de un ACV hemorrágico. Y aquí les cuento una anécdota que, bueno, eso me quedó a mí marcado para siempre. A nosotros muchas veces nos llegan nos llegaban en la guardia, cuando yo trabajaba antes en la guardia del hospital, nos llegaban pacientes simuladores, que hoy en día eso está descrito, que lo que es, en inglés les llaman stroke mimic, que son, digamos, imitadores de un ACV, que son personas que a veces tienen trastornos psiquiátricos y, bueno, necesitan atención, etcétera, entonces simulan los síntomas del ACV y muchas veces lo hacen a la perfección. Hasta hemos tenido casos de personas que simulando cuadros de ACV hasta le han pasado trombolíticos. Ha pasado una circunstancia, una vez llegó un chico muy joven, de, si no me equivoco, 26 años de edad, por una alteración del habla. El chico hablaba, contaba lo que le pasaba y de repente empezaba a balbucear. Y él mismo me decía, "Ve, no entiendo por qué hablo así". Y yo digo, ¿este es o se está haciendo? Y bueno, resulta que empezamos a indagar, mientras hablaba, obviamente tenía alteraciones del habla, por ejemplo, tenía lo que se llaman parafasias, por ejemplo, reemplazaba una palabra por otra o empezaba a balbucear. Entonces ese chico, a la hora de indagarlo, de si tiene algún antecedente o alguna alteración patológica previa, nos comentó que tenía una PTI. Habiendo empezado por eso, le dijimos. ¿Qué es la PTI? Es una púrpura trombocitopénica idiopática, que significa que el paciente tiene plaquetas bajas, ¿sí?, por una enfermedad autoinmune. Entonces, al tener plaquetas bajas, lamentablemente ya es un riesgo para hacer eventos de sangrado, no solamente a nivel cerebral, sino cualquier parte del cuerpo. Entonces, a la hora que le hicimos la tomografía a ese chico, por ejemplo, inmediatamente que supimos ese antecedente que nos comentó, lo mandamos al tomógrafo y lamentablemente tenía un ACV hemorrágico y justamente afectaba la región temporal, por eso tenía esa alteración en el lenguaje. Como decíamos, dentro de causas que pueden producir, por ejemplo, los ACV, tanto en este caso hemorrágico, por ejemplo, los aneurismas, ¿sí?, pueden llegar a ser causantes de la ruptura de los mismos, de predisponer a sangrados. Pero acá hablando de aneurisma aórtico disecante, justamente eso generaría una disminución del flujo sanguíneo cerebral, generaría un ACV isquémico. Los pacientes que hacen hipotensión sistémica extensa, o sea, o intensa, mejor dicho, estas personas al disminuir el flujo sanguíneo cerebral también pueden llegar a generar una isquemia cerebral. Entonces, estas son causas comunes, tanto algunas de ACV isquémico como ACV hemorrágico. Aquí vamos a repasar un poquitito, parece medio engorroso, pero es necesario poder repasar lo que es la anatomía. Ustedes recuerden que nosotros tenemos lo que viene a ser las arterias carótidas, bien, que la carótida primitiva va a formar lo que es la carótida interna y la carótida externa, y tenemos a su vez las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, que ahí también las esquematizan, van a formar lo que es el tronco de la arteria basilar. Como ustedes ven aquí en el esquema, esto va por delante del tronco encefálico. Y las carótidas, la interna, que termina acá, ¿sí?, van a formar justamente con las arterias del tronco basilar, van a formar este famoso, con sus ramificaciones, polígono Willis.
A partir de allí, nosotros vamos a conocer diferentes arterias. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que la carótida, por ejemplo, la interna, va a formar una llama que va a formar lo que se llama la arteria cerebral media. La arteria cerebral media recorre por debajo justamente del lóbulo temporal y se va luego hacia arriba. Y irriga gran porción de lo que vienen a ser los segmentos, o el lóbulo frontal, mejor dicho, parietal, temporal, etc. A su vez, nosotros vamos a tener que, estas tienen ramificaciones que van a formar la arteria cerebral anterior, y que ambas arterias cerebrales anteriores se unen por lo que se llama la comunicante anterior, y a su vez, las arterias cerebral media, lo que es las carótidas primitivas, se unen con el sistema posterior mediante las arterias comunicantes posteriores. Del tronco basilar emergen lo que vienen a ser las arterias cerebrales posteriores. ¿Bien? Entonces, ¿es importante conocer esto? Sí, porque sabiendo qué clínica tiene el paciente, yo puedo llegar a saber cuál es la arteria que está comprometida. Por ejemplo, la arteria, la cerebral anterior, como dijimos, irriga grandes porciones del lóbulo frontal, ¿sí? Del lóbulo parietal y el cuerpo calloso. Acuérdense que el cuerpo calloso es el que une ambos hemisferios. La cerebral media irriga grandes porciones de la superficie de los lóbulos frontales, ¿sí? Parietal y temporal. Aquí quise decir la cerebral anterior, perdón. Y las ramas de estos vasos, ¿sí? Que son las famosas arterias lenticuloestriadas, que nacen, emergen por acá, y llegan los ganglios basales y el brazo anterior de la cápsula interna. Las vertebrales y la basilar se encargan de la irrigación de todo lo que es el sistema posterior, del tronco encefálico, del cerebelo, y la corteza cerebral posterior, y lóbulo temporal medial, incluido lo que es el lóbulo del hipocampo, los lóbulos occipitales, el tálamo, los tubérculos mamilares y los cuerpos geniculados. Entonces, yo de acuerdo a qué signo puedo llegar a encontrar, esto lo vamos a ver rápidamente para que no hacerlo muy tedioso, porque hay varias cosas que tenemos que tocar todavía, así nos alcanza el tiempo. Vamos a encontrar que de acuerdo a la manifestación clínica es la arteria que puede llegar a estar comprometida. Por ejemplo, el paciente puede tener una hemiparesia contralateral, sobre todo si es en pierna, incontinencia urinaria. Es un compromiso de la cerebral anterior, ¿sí? Que suelen ser infrecuentes. Esto sí es lo súper frecuente. Compromiso de la cerebral media, que el paciente siempre, la mayoría de las veces, se presenta con hemiparesia contralateral, sobre todo peor en el brazo y en la cara. Va a tener disartria, hemianestesia y afasia cuando se afecta el hemisferio dominante. ¿Se acuerdan que dijimos eso? O puede tener apraxia e inatención sensitiva cuando se compromete el hemisferio no dominante. Por ejemplo, si el paciente se presenta con hemianopsia, ¿se acuerdan que cuando vimos pares craneales que hablamos lo que era la hemianopsia, que es la pérdida de la mitad de un campo visual? Tiene una hemianopsia homónima contralateral, o tiene ceguera cortical, o pérdida de memoria, o parálisis del tercer par, sería un compromiso de la cerebral posterior. El paciente tiene una amaurosis, que es pérdida de la vista, aquí se ha afectado la arteria oftálmica, que es llama de la cerebral media, y supongamos que tiene déficit craneales, por ejemplo, tiene nistagmo, tiene vértigo, disfagia, disartria, diplopía, ataxia a nivel del tronco o de las extremidades. Aquí ya tenemos que hacer referencia que el paciente tiene compromiso del sistema vértebro-basilar. Supongamos que el paciente tiene, por ejemplo, ausencia o déficit de funciones corticales, más alguna hemiparesia motora pura o hemianestesia sensitiva, son los que le suelen llamar infartos lacunares. Bueno, así, aquí ya vamos a ver algo más práctico y que les va a servir a ustedes para ubicarse en el contexto de la atención de estos pacientes. Cuando nos encontramos ante un paciente que tiene un síndrome neurológico focal, es decir, lo traen porque se le ha paralizado la mitad del cuerpo o tiene algún déficit craneal, etc., nosotros tenemos que evaluarlo neurológicamente. Pero es importante establecer si estamos ante un ACV isquémico o hemorrágico. Para eso es justamente la tomografía. Pero cuando hablamos de lo que es el concepto de los ACV isquémicos, o llamados stroke, nosotros nos encontramos frente a esta
esta frase o este concepto que dice tiempo es cerebro. Porque es súper importante reconocer tempranamente los síntomas de una persona con un posible ACV isquémico, porque yo puedo llegar a cambiar su vida completamente mediante un tratamiento trombolítico. Si yo no lo trato al paciente, esa persona puede caer con ese déficit neurológico para toda la vida, dándole un peso tanto al sistema de salud como a la familia y como a la propia independencia del paciente. Entonces, en la evaluación inicial, yo obviamente tengo que ver cuando el paciente ingresa si protege la vía aérea, es decir, si es un paciente que puede respirar por su propia cuenta o tiene un estado neurológico, por ejemplo, un Glasgow menos de 8, ¿se acuerdan que habíamos visto ya la clasificación de Glasgow? Entonces ese paciente ya hay que ventilarlo, porque no va a proteger vía aérea y obviamente es un riesgo para sí mismo. Tenemos que controlar su tensión arterial, evitar que haga hipotensión, porque en el contexto de un ácido isquémico, la hipotensión puede afectar lo que es el sector de perfusión cerebral que está alrededor del área isquémica, y eso generaría justamente un mayor daño. Entonces, pregunta, llega un paciente hipertenso con un cuadro neurológico. ¿Yo lo medico para la presión inicialmente? No. ¿Por qué? Porque si yo estoy ante un paciente que tiene un ácido isquémico, yo si le doy un antihipertensivo, capaz que el ACV de esa persona termina siendo peor. Ya le voy a explicar por qué. Cuantificar el déficit neurológico, ya vamos a ver cómo se hace. A estos pacientes se hace una evaluación cardiológica, ¿sí? Obviamente, además del examen clínico, es decir, la auscultación para ver si no tiene arritmias. Yo también hacemos un electrocardiograma para ver que no tenga arritmias contratadas por electro o que no tenga signos de infarto agudo de miocardio. Y a estos pacientes se los colocan 2 vías periféricas. Entonces, en la evaluación inicial, yo tengo que objetivar los síntomas del paciente y yo voy a decir que estoy ante un síndrome neurológico focal agudo, es decir, tengo un foco neurológico. Tengo que saber si ese foco neurológico es secundario a un ACV. Y si es un ACV, si es isquémico, si es hemorrágico. ¿Me van entendiendo? Cualquier duda me consulta. Una de las cosas que evaluamos, y que esto lo puede hacer cualquier persona, es la evaluación extrahospitalaria. Por ejemplo, ustedes se encuentran con alguien que se desmaya en la calle y tienen que ver si tiene una evaluación o un deterioro cognitivo neurológico. Súper sencillo, súper fácil, se puede utilizar lo que es la escala Cincinnati, que consiste en esto, en 3 preguntas que se le hace al paciente, o 3 peticiones, mejor dicho. Por ejemplo, le pedimos que sonría y tenemos que ver que sea simétrica. Vemos aquí que el paciente va a tener un compromiso facial, ¿sí? Va a tener una fase asimétrica. Le pedimos que levante los brazos. ¿Se acuerdan cómo se llama la maniobra que le pedí al paciente que levante los brazos? ¿Cómo se llamaba la maniobra en la cual le pido al paciente que levante los brazos? Es lo que está haciendo acá el paciente. Todos tienen un 0. Es la maniobra de Mingasini. ¿Bien? La maniobra de Barré, le pedimos al paciente que levante en supinación ambos miembros superiores. ¿Bien? Y también le puedo decir que el paciente hable, ¿sí? Que diga su nombre, que diga o repita una frase, pero con coherencia. Y ahí voy a ver si el paciente tiene disartria o si tiene una afasia, que es la falta del lenguaje. ¿Bien? Esto es lo que se llama la escala de Cincinnati, que con la presencia de un solo punto ya tiene una sensibilidad del 87% para corresponder con un cuadro de stroke con 60% de especificidad. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, el paciente yo lo identifico, tengo hasta 4 horas y media para, si es un ácido isquémico, para poder llegar a ver si podría llegar a administrar un trombolítico y de esa forma poder eliminar completamente la clínica del paciente, es decir, que se pueda curar. A nivel intrahospitalario, ¿qué es lo que se hace? Lo que es la escala de Instituto Nacional de la Salud, que es la escala de stroke, que es lo que es la famosa escala de NIH-ACE sería en realidad, o NICE, que lo decimos. Nosotros vamos a evaluar todo esto, nivel de conciencia, ¿sí? En base a eso nosotros obtenemos un puntaje, ¿bien?
Todo esto, hay aplicaciones incluso que las podemos llegar a hacer en forma rápida, práctica y sencilla, aplicaciones que las descargamos en el celular y las vamos a utilizar mientras le hacemos el anamnesis al paciente. Por ejemplo, nivel de conciencia, le preguntamos si hay veces que está alerta, si no está alerta, de acuerdo, eso es el puntaje que vamos a elaborar. Le preguntamos en qué mes estamos, qué edad tiene, le damos órdenes como cerrar los ojos, abrir la mano, de acuerdo a lo que realice el paciente, el puntaje que vamos a obtener. Vamos a observar la mirada, puede ser que esté normal, que tenga una parálisis parcial de la mirada o desviación forzada de la mirada. ¿Se acuerdan cuando vimos que el paciente con una hemiplegia grave puede ingresar en coma y con desviación de la mirada? Bueno, ese paciente ya tiene muy mal puntaje. El campo visual lo tenemos que evaluar. ¿Se acuerdan que clínicamente nosotros el campo visual lo evaluamos por confrontación? Entonces nosotros ponemos el dedo equidistante al paciente y le preguntamos si lo ve, y de esa forma evaluamos si el paciente tiene hemianopsia. Si el paciente tiene un deterioro del estado cognitivo, esto es muy difícil de evaluar, ¿sí? La paresia facial, pequeño dato, a veces directamente le asignan el máximo puntaje si no se puede llegar a evaluar justamente el campo visual. Paresia facial, a veces si tiene movilidad normal, tenemos que evaluar también los signos, si tiene paresia o si tiene una parálisis completa. Evaluamos el miembro, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en forma rápida le pedimos que levante ambos miembros y que lo mantenga ahí 10 segundos? De acuerdo, por ejemplo, si el paciente mantiene o no durante los 10 segundos, o el tiempo, obviamente es el puntaje que le voy a dar. Por ejemplo, si no hace ningún movimiento, ya le damos 4 puntos. Eh, si hace movimiento en plano horizontal, 3, esfuerzo con la gravedad, 2. Esto, para que ustedes sepan, esto forma parte de la evaluación de la escala de Nils. No es lo mismo que la escala de Daniels, ¿sí? Porque la escala de Daniels tiene un puntaje que va del 1 al 5, para que no se vayan a confundir. Continuamos evaluando miembro inferior, ¿sí? Lo mismo, le pedimos que levante un miembro, lo mantenga 5 segundos. Vemos si tiene ataxia, si está presente o no. La exploración sensitiva, vamos preguntándole, usando un objeto punzante y otro romo, vamos tocando la piel y evaluando si siente o si duele, es decir, para ver la sensibilidad. El lenguaje, generalmente el paciente que tiene afasia, ¿sí? Ya acá se le asigna, en las preguntas 1 y 2, ya se le asigna el máximo puntaje porque está afásico, o cuando está disártrico también se le asigna el máximo puntaje. O hay pacientes que tienen extinción o inatención, es decir, no te da bolilla, por así decirlo, no te presta atención, decimos que tiene una extinción completa. ¿Bien? Entonces, esto puede dar un máximo puntaje de 42. Generalmente, para nosotros evaluar si un paciente entra dentro de posibilidad de administración trombolítica, tiene que tener de 25 o menos, ¿sí? Esto es un pequeño dato para que ustedes observen. Hay pacientes que se presentan con un cuadro que es como un ACV isquémico, pero que tiene una duración que suele ser menor. La clasificación clásica o la definición clásica de lo que viene a ser el stroke, viene a ser, es el ACV, digamos, o el déficit neurológico que se constituye por más de 24 horas. Ahí decimos que estamos ante un ACV isquémico. Pero si yo tengo un déficit neurológico, esto era en forma convencional, que si yo veía que me duraba menos de 24 horas, decía que estaba ante un accidente isquémico transitorio. Por ejemplo, que ingresa un paciente fuera de ventana terapéutica, por ejemplo, ingresa a una unidad de guardia, por ejemplo, con una debilidad brachiopleural del lado derecho. Supongamos, no ha entrado dentro de las 4 horas y media, como dijimos recién, que era el periodo de ventana trombolítica, sino que entró después de las 6 horas. Pero al día siguiente ese paciente resuelve esa debilidad, entonces decimos que ese paciente tuvo un accidente isquémico transitorio. ¿Bien? Eso es por definición convencional, pero se ha visto que muchos de estos eventos, accidentes isquémicos transitorios, suelen durar incluso menos de una hora. Incluso lo que viene a ser hay una convención que es la Working Group, ellos han definido que si el paciente no tenía lesiones demostrables en lo que es la tomografía, y a su vez
la duración del foco neurológico era menos de 1 hora, ese paciente decimos que ya estamos frente a un accidente isquémico transitorio. Entonces, el accidente isquémico transitorio se lo define también si tiene o no presencia de imágenes compatibles con infarto cerebral, ¿sí? Si tiene una imagen compatible, ya decimos que es un stroke definido o un ácido isquémico, sea cual sea el tiempo, los síntomas, es decir, por ejemplo, le duró, supongamos, tiene una paresia brachiocrural y le duró menos de 24 horas. Pero yo en la tomografía veo que tiene una imagen compatible con un ACV, ese paciente en realidad no sería un accidente isquémico transitorio, sino que es un ACV constituido. Nada más que mejoró su paresia, seguramente por la circulación colateral que permitió que se pueda rehabilitar mejor. Las causas tanto de un ACV isquémico como el accidente transitorio son las mismas, son causas semejantes por trombosis o embolias, y como decimos, son consecuencia de embolias encefálicas o trombosis de un vaso intracraneal, pero en el accidente isquémico transitorio, aquí el vaso se va a recanalizar. Por eso, la semiología del paciente mejora. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Profe, Sí, escucho. los pacientes que sufren, digamos, un accidente isquémico transitorio, ¿pueden, digamos, a llegar a más o no? Sí, justo a eso iba a llegar, a comentar. Que los pacientes que tienen el accidente isquémico transitorio, después de tener el accidente isquémico transitorio, ellos tienen 10 a 15% de probabilidades de hacer un ACV isquémico en los próximos 3 meses. Por eso hay una escala que se llama la escala de ABCD2, que esto evalúa el riesgo. ABCD2 por sus siglas en inglés, entonces vemos Age, Blood, Clinical Feature, Duration y Diabetes. Es decir, son las siglas que nosotros vamos a evaluar. Esto para que ustedes se acuerden, ¿sí? Que lo que evalúa, por ejemplo, la edad, si tiene más de 60 años, ahí le damos un punto, la tensión arterial, más de 140-90, si tiene síntomas clínicos, si la paresia es unilateral, damos 2 puntos, si tiene una alteración del lenguaje sin paresia, es un solo punto, si la duración dura más de 60 minutos o si dura entre 10 y 59 minutos, de acuerdo a eso es el puntaje también, y si tiene o no diabetes. Todo eso da un puntaje que en base al puntaje nosotros podemos llegar a saber justamente el riesgo que tiene de poder evaluar, de poder presentar o no un nuevo ACV. Por ejemplo, hay pacientes que tienen 2 puntos, tienen un riesgo de, del 3%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es simplemente una escala para saber el riesgo que tenga el paciente de poder llegar a presentar un ACV dentro de los 3 meses. Bueno, ahora sí, lo importante, lo que es la evaluación en cuanto a imágenes. Aquí nos rebobinamos un poquito, suponiendo, me llega un paciente que tiene un síndrome piramidal, por ejemplo, con una paresia facio-brachiocrural del lado derecho, ¿bien? Entonces, yo tengo que saber, estoy ante un foco neurológico, ¿sí? Tengo que saber si es por un ACV. En paréntesis, no todo paciente que viene con un foco neurológico va a ser por un ACV. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, tenemos que ver los antecedentes? No tuvo un traumatismo, tiene antecedentes de un cáncer o tiene un tumor. Entonces, la imagen a mí me va a ayudar mucho, porque la imagen yo puedo detectar si el cuadro es compatible con una enfermedad cerebrovascular o es compatible con otra causa que me genere a mí el cuadro de la debilidad o la paresia. Entonces, las imágenes que vamos a realizar hablando, por ejemplo, ante un posible cuadro de enfermedad cerebrovascular, yo tengo que ver el cuadro o el estado general del paciente, ¿sí? Porque básicamente, para que sepan ustedes, hay 2 tipos de imagen neurológica que podemos llegar a realizar, que es mediante la tomografía de cerebro o la resonancia magnética nuclear de cerebro. La tomografía, por ejemplo, la ventaja que tiene es, se acuerdan que ya hemos estudiado un poquito de eso, lo hemos visto cuando vimos semiología neurológica. La tomografía es un método que utiliza radiación, es más barato, es mucho más rápido. La desventaja, la radiación, justamente, entonces está contraindicado en ciertas personas. Por ejemplo, una embarazada no la voy a poder realizar. Y la resonancia es un método que es más costoso, pero es mucho más específico porque permite ver y detectar muchos más hallazgos. Pero la desventaja que tiene que necesita mayor tiempo para la realización del estudio de la resonancia. Entonces, hay pacientes que ingresan graves
y que esos pacientes graves, yo no les puedo realizar una resonancia, porque no se van a bancar 10-15 minutos en el resonador. Entonces, hay pacientes que sí o sí ingresa con un cuadro neurológico, le hacemos sí o sí una tomografía. Entonces, como dice acá, la TAC de cerebro, la sigla significa tomografía axial computada, ¿sí? Es el estudio que tiene mejor costo-efectividad. Y el principal fundamento por lo cual usamos la tomografía es porque descarta lo que son las lesiones hemorrágicas. Bien, ya vamos a ver enseguida un ejemplo de imágenes, cómo se vería un paciente que ingresa por un ácido isquémico del que ingresaría por un ACV hemorrágico. Entonces, la fundamental determinación de utilizar tomografía es que descarta la posibilidad de que estemos ante una lesión hemorrágica. Porque un paciente que tiene un ácido isquémico de un ACV hemorrágico tiene conductas completamente diferentes, ¿sí? Nosotros, aquí, bueno, presteme atención, no es que vamos a ver tratamiento acá, pero sepan que muchas de las lesiones hemorrágicas son pacientes que necesitan neurocirugía. Y los pacientes que necesitan, o que tienen, mejor dicho, un ACV isquémico, necesitan un tratamiento médico, es decir, se administran drogas. Vamos a ver, o mencionar más que nada, pero no es que se les va a evaluar a ustedes en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Se dice que 2/3 de los pacientes con isquemia, que son moderadas o graves, ellos tienen signos visibles de isquemia, ¿sí? En las primeras horas, esto hablando de la tomografía. Y existen sistemas de puntuación para poder valorar y para poder detectar justamente estos cuadros isquémicos. Hay una escala, que es lo que se llama la escala de Aspect, que es un sistema, ¿sí? Para poder interpretar la tomografía en los pacientes que tienen estos ictus o estos stroke isquémicos, pero de la circulación anterior, es decir, todo lo que es el sistema de la cerebral media y la cerebral anterior. Entonces, básicamente se buscan dos cortes axiales de la tomografía, ya vamos a ver unas imágenes para que usted tenga una idea. Uno es primero a nivel del tálamo y los ganglios de la base, y el segundo es adyacente al borde superior de los ganglios de la base sin que se visualicen los mismos. Entonces, nosotros vamos a buscar ciertos signos en estos pacientes. Por ejemplo, que se bolle la cápsula interna. Esto es ya difícil de ver, pérdida de nitidez del núcleo lendiforme, falta de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, subcortical, bollamiento del ribete insular o asimetría de los surcos corticales. Son signos que se pueden llegar a visualizar. Pero, para que ustedes sepan, bueno, acá cómo se evalúa, el aspecto evalúa 10 segmentos, ¿sí? Se dice que lo que trata de hacer el aspect es tratar de evaluar cada uno de esos segmentos, ¿sí? Aquí está el corte a nivel de cápsula interna y por debajo por arriba de los núcleos, ¿sí? Nosotros así vamos a obtener diferentes segmentos que van del M1 al M10 y se van evaluando cada uno de estos segmentos. Se dice que si obtenemos un puntaje de 10 significa que la tomografía es normal, es decir, vamos viendo cada uno de los segmentos y si todo esto está normal, el paciente decimos que tiene 10. Pero si nosotros vamos observando la tomografía y vemos que tiene una hipodensidad acá, otra hipodensidad ahí, le vamos restando puntaje. Entonces un paciente que tiene menos de 7 puntos, o igual a 7, tiene una mortalidad elevada, y son pacientes que tienen mala recuperación funcional. Esto es útil en las áreas de unidades cerebrovasculares que evalúan la necesidad de hacer un tratamiento con trombolíticos o no. Bueno, no quise profundizar mucho con el tema Aspect porque ustedes primero se tienen que ubicar con respecto a cómo es una tomografía, ¿sí? Yo sé, esto es simplemente lo que les pongo acá con respecto a lo que es la escala de Aspect, son actualizaciones que voy agregando a las clases, pero no es que se les va a evaluar a ustedes eso, porque incluso hay por ejemplo, médicos que ni lo usan en lo que es la escala de Aspect. ¿Bien? Por ejemplo, esto es una imagen de lo que vendría a ser una tomografía de cerebro. ¿Sí? La tomografía de cerebro, recuerden, utilizamos radiación. Ustedes imaginen que es como que aquí una persona está acostada, los pies están del lado de ustedes y la cabeza está hacia el lado lejano, por así decirlo. Entonces, de este lado tenemos todo lo que es derecho y de este lado tenemos todo lo que es izquierdo. Esto es un corte que está justamente pasando a la altura de los ventrículos laterales, que son estas estructuras que tenemos acá. Acá marca lo que son los plexos coroideos, no se visualiza muy bien,
pero muchas veces se los visualiza como una estructura que está blanquecina, porque los plexos coroideos, recuerden, que son las estructuras que se encargan de la formación del líquido cefalorraquídeo, y muchas veces se terminan calcificando. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a encontrar los diferentes lóbulos, podemos llegar a visualizar los lóbulos cerebrales, ¿sí? Lóbulo frontal, para que se ubiquen, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Si yo quisiera ver los lóbulos temporales, tendría que bajar un poquito más en la tomografía. Nos vamos a encontrar aquí, los plexos coroideos están dentro de esta estructura que son los ventrículos laterales, y todo esto, acuérdense, todo esto es sustancia gris, y aquí vemos lo que es la sustancia blanca. Recuerden que entre la sustancia blanca se pueden llegar a visualizar algunos núcleos de sustancia gris. Bien, esto que les voy a mostrar es una tomografía que es de un paciente que ingresó justamente por una parálisis o una paresia en realidad faciobranquiocrural de un hemicuerpo, no recuerdo si derecho o izquierdo, pero que cumplía con un puntaje en total de 16 puntos en la escala NIS. Entonces era un paciente que tenía, digamos, criterio por lo menos clínico, de trombolíticos, y a su vez estaba dentro de lo que se llama la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es el tiempo en el cual el paciente, desde que fue visto sin síntomas, hasta que las 4 horas y media. Por ejemplo, un paciente, por ejemplo, está almorzando con la familia, y la familia detecta que tiene dificultad para hablar o que se le paraliza un lado del cuerpo. Entonces, supongamos que eso pasó a las 13 horas, a la hora del almuerzo. Entonces lo llevan al hospital a las 14:30, y si cumple con cierto puntaje de la escala de NIS y está dentro de la ventana terapéutica de las 4 horas 50 minutos, ese paciente cumple con criterios de trombólisis. Generalmente se descarta a aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, anticoagulación oral, o que tienen antecedentes de ACVs previos, o tienen un puntaje de NIS muy alto, más de 25, o infartos muy extensos. Son pacientes que están descartados de poder realizar trombólisis. Entonces aquí vamos a ir viendo estos son imágenes de tomografía que vamos a ir desde abajo hacia arriba. Aquí vemos lo que viene a ser, justamente para que ustedes se ubiquen, globos oculares. Esto viene a ser los senos etmoidales, ¿sí? Aquí vemos parte de los lóbulos frontales, aquí parte de la médula espinal y el lóbulo occipital. Vamos a ir subiendo, ¿sí? Continúan lóbulos temporales, occipital, que ya viene a ser en realidad el cerebelo, lo que viene a ser el inicio del tronco encefálico. Aquí ya nos encontramos con lo que viene a ser lóbulos temporales, lo que viene a ser occipital, y empieza aquí lo que viene a ser el bulbo raquídeo, mesencéfalo, ¿sí? Esto que se ve acá, esta estructura, viene a ser los senos frontales. Seguimos subiendo. Esto es lo que le llaman, esta zona, lo que le llaman el ribete insular, configurando lo que viene a ser el lóbulo del hipocampo, ¿sí? Entonces, esto suele ser una de las estructuras que se suele visualizar justamente para ver si hay hipodensidad. Este es un paciente que ha tenido un ácido isquémico. ¿Cómo me doy cuenta yo que tiene un ácido isquémico? Porque el paciente se presentó con un foco neurológico, y vamos a pasarle rápido la tomografía para que ustedes se ubiquen. El paciente ingresa con un foco neurológico y yo no veo signos de sangrado en la tomografía, ¿sí? Es decir, prácticamente una tomografía limpia, ¿sí? Entonces, recuerden, la tomografía sirve primeramente para descartar signos de sangrado. Entonces, así yo digo, bueno, ese paciente tiene un foco neurológico, lo más probable es un ácido isquémico. Pero hay pacientes que cuando ya llegan, por ejemplo, más de 24 horas de evolución, yo voy a ver una imagen que es una hipodensidad, es decir, se va a ver negro o oscuro, oscuro. Entonces, esas hipodensidades son las que corresponderían justamente con las imágenes compatibles ya con un ACV isquémico ya constituido. ¿Estamos? Entonces, vean, esto es cómo se visualizaría un paciente que presenta justamente una imagen tomográfica, pero que no presenta lesiones hemorrágicas. Acá, sinceramente, no se llega a detectar ninguna isquemia, por lo menos ya evolucionada.
y generalmente las isquemias que suelen ser agudas, hay que tener muy buen ojo para poder encontrarlas, y suelen ser casi difíciles de percibir, pero aquí, por ejemplo, se ve como está un poquito más hipodenso con respecto al otro lado. Aquí ya tendría, por ejemplo, ahí ya se pierde un puntaje de la escala de Aspect, por ejemplo. Entonces, esto es lo que yo necesito que sepa, básicamente, que en los pacientes que tienen un ACV isquémico, ellos no tienen ninguna lesión hemorrágica. ¿Cómo se ve la lesión hemorrágica? Así. La sangre se ve de color blanco. Bien, en las tomografías agudas, ¿sí? Un paciente que ingresa con un foco neurológico agudo, justamente la aparición de sangre se ve de color blanco. Entonces, a mí no me interesa que sepan de puntaje de escala de Aspect o que sepan detectar inmediatamente en una tomografía la lesión aguda de la isquemia, porque a veces son casi imperceptibles, pero lo que tienen que conocer es que un paciente que tiene un ácido isquémico agudo en la tomografía no se suele visualizar nada, ¿sí? O si se visualiza, es muy poquito. Puede ser un bollamiento entre lo que viene a ser la sustancia gris, la sustancia blanca, o de los surcos corticales, pero un paciente que presenta una hemorragia, yo voy a detectar esto, una imagen hiperdensa, es decir, blanca, que correspondería justamente a un sangrado cerebral. Este es el mismo paciente, ubicando un poquito más otros cortes, vean cómo es una hemorragia intracerebral y cómo comprime lo que viene a ser los ventrículos laterales, haciendo incluso lo que se llama vuelco ventricular, está la sangre dentro del ventrículo, y hasta incluso desplaza levemente la línea media. Vean cómo se perdieron lo que son las formas normales de los surcos y las cisuras, aquí, cómo se ha abollado lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Aquí está bien marcado, ¿sí? Lo que viene a ser la cisura de Rolando, de Silvio, perdón, y aquí cómo está borrado. Entonces, lo que me interesa a mí que sepan es que un paciente que presenta una imagen compatible con un ACV hemorrágico, vamos a detectar justamente una imagen blanca o hiperdensa que es compatible con sangre. Esa es la importancia de poder realizar una tomografía. ¿Estamos? Bueno, esto sí es interesante que sepan ustedes, es otra escala, que es la escala de ranking modificada, las siglas ERM, que esto define el grado de incapacidad. Esto es ya un paciente con un ACV evolucionado, en el cual de acuerdo a eso nosotros vamos a evaluar el grado de discapacidad que va a tener el paciente. Por ejemplo, escala 1 o grado 1 son pacientes que pueden realizar algunas tareas. Esto ya es un paciente que ya evolucionó de su ACV, ¿sí? Grado 1 sería aquellos pacientes que pueden realizar tareas o actividades habituales sin limitaciones. Grado 2, que es leve, incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero pueden valerse por sí mismos sin necesidad de ayuda. Moderada, requieren algo de ayuda, pero son pacientes que pueden caminar solo, es decir, se pueden movilizar en la casa solo. Moderadamente grave, son dependientes para las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Pero se lo puede llegar a dejar solo en algunos momentos. Y grave son pacientes que son totalmente dependientes y requieren asistencia continuada. O sea, son pacientes que incluso necesitan alimentación por sonda nasogástrica, son pacientes que usan pañales, que están postrados completamente. Y obviamente, ranking 6 ya es paciente ya con muerte. Los pacientes que ingresan, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que ingresan con un ACV y que hay criterios para trombólisis? Bueno, pacientes que ingresan, por ejemplo, con un ranking de 4 en adelante son pacientes que ya están fuera del criterio de trombólisis. Entonces, esa es la utilidad también de estos pacientes, de conocer estas escalas, mejor dicho, a la hora de poder evaluar eh, la necesidad de trombólisis o no en un paciente. ¿Estamos? Bueno, chicos. ¿Dudas o consultas? No, profe, se entendió todo. Mejor con las imágenes. De 10. Yo les soy sincero, por ejemplo, la escala de Aspect, uno necesita mucho entrenamiento para poder utilizarla,
Eso no es algo que a ustedes se les va a evaluar, pero simplemente es algo que pusimos en la clase para que ustedes tengan una actualización y vean de qué es lo que se hace hoy en día. En la evaluación extrahospitalaria utilizamos cualquier persona, o por ejemplo un médico emergentólogo de ambulancia, se encarga de hacer la escala de Cincinnati. Ya en el medio intrahospitalario se utiliza la escala de Nice, y obviamente si tenemos un imagenólogo de guardia o un neurointensivista que encargado de una unidad de cerebro vascular, suelen ser los que identifican lo que es la escala de Aspect. No es que todo el mundo la usa, pero son puntajes que se utilizan hoy en día como para que ustedes tengan una actualización. Pero no es que a usted se le va a evaluar eso. Sí, lo que tienen que saber, qué es lo que se hace con un paciente que ingresa con un foco neurológico. Se hace una imagen de cerebro y se identifica si esa lesión, o mejor dicho, si el cuadro neurológico que tiene es debido, por ejemplo, a un traumatismo, a un tumor, a un absceso o una enfermedad cerebrovascular. Si el paciente no se identifica nada en la imagen, lo más seguro que estemos ante un ACV isquémico. Pero si se ve una lesión hiperdensa, estaremos frente a un paciente con un ACV hemorrágico. ¿Estamos? Bueno, chicos, espero que les sea útil. Vamos a... Profe, Sí, escucho. le hago una consulta. ¿Me podría explicar cómo es el signo de negro en parálisis facial? Sí. Vos tenés el signo de Bell y de negro, y es de parálisis facial periférica. Cuando vos tenés el signo de Bell, ¿sí? Vos le pedís al paciente que cierre el ojo. Cuando te cierra el ojo, del lado paralizado ves que el ojo se va hacia arriba. ¿Eso por qué lo ves? Porque el ojo no, el párpado no se cierra completamente. Eso sería el signo de Bell. El signo de negro consiste que cuando vos le pedís al paciente que mire hacia arriba, ves como el ojo del lado comprometido se ve que se va más lejos, como que incursiona más, como que pasa de largo, por así decirlo. Eso es lo que se llama el signo de negro, que es un signo justamente de parálisis facial periférica. Gracias, profe. No, de nada. Aquí veo una pregunta que dice, ¿qué significa afasia? Bueno, eso también lo van a tener en un video. La afasia es la pérdida del lenguaje adquirido. Es decir, eh, por ejemplo, una persona que se levanta un día de dormir, ¿sí? Y de repente no puede hablar, que le cuesta expresarse, pero no tiene un balbuceo, porque un balbuceo es lo que nosotros llamamos disartria. Generalmente puede ser por un compromiso de lo que viene a ser el hipogloso mayor o un compromiso supranuclear cortical. La afasia sería que el paciente tiene una pérdida del lenguaje, ya sea que nosotros nos encontramos con dos grandes capítulos, la afasia de expresión, que el paciente no puede hablar, o la afasia de comprensión, que el paciente habla, pero tiene un habla o un lenguaje que no es congruente. Por ejemplo, le preguntas ¿qué vas a desayunar hoy? Y te dice, sí, porque tengo que ir a darle de comer al perro, o te da una explicación completamente ajena a lo que está hablando. Por ejemplo, vos le preguntás, ¿qué día es hoy? Y te dice San Martín cruzó los Andes. Eso sería una especie de afasia de comprensión. O incluso le dan una orden y el paciente no comprende nada de lo que uno le está tratando de decir. Tiene un lenguaje que suele ser a veces verborrágico, ¿sí? Es fluente, ¿sí? Tiene un lenguaje que es fluente, es decir, más de 50 palabras por minuto, y que intercambia palabras. A diferencia del paciente que tiene una fase de expresión, que directamente es una persona que no se puede expresar. Bueno, vamos a poner pausa. Profe, Bueno, espero que les haya sido muy útil. Bueno, lo que siempre les decimos, ya saben, los que tengan dudas, consultas, me escriben y nos sacamos las dudas. Acuérdense que tenemos la clase de repaso y la semana que viene nos vemos en el parcial. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.